Mira bien esta ciudad. Jardines, teatro, niños que cantan, una biblioteca. Un documental nazi de 1944 afirmaba que esto era un regalo personal de Hitler a los judíos. Theresienstadt, el supuesto paraíso en pleno Tercer Reich. La verdad es que la ciudad es un decorado, la música un ensayo y las sonrisas obligadas. Porque Theresienstadt no era un gueto modelo, no, era un campo de concentración. Y cuando veas estas imágenes, lo que no aparece es que detrás de ese telón esperaban los trenes directos a Auschwitz. Esta es la historia de una de las farsas más oscuras y sofisticadas de la historia del siglo XX. Una mentira diseñada para engañar a la Cruz Roja y al mundo entero. ¿Y qué pasó con los actores después del rodaje? Hoy nos sumergimos en el macabro experimento de Joseph Goebbels, la ciudad que fue un teatro. Una mascarada tan perfecta que casi funcionó. Y todo comenzó con un problema de imagen. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezaba a escuchar rumores inquietantes. Deportaciones masivas, desapariciones de judíos, trenes que iban hacia el este y no regresaban. Desde Suiza, Estados Unidos e incluso el Vaticano llegaban testimonios y se preguntaban: ¿qué está pasando realmente en Polonia? ¿Por qué los campos de concentración no son accesibles a observadores internacionales? Y claro, el régimen nazi tenía que reaccionar. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, fue el encargado de hacerlo. Para él, la propaganda no servía para contar la verdad. No. Servía para moldear lo que la gente creía que era la verdad. En sus propias palabras, no hay necesidad de dialogar con las masas. Los eslóganes son más efectivos. Actúan como el alcohol. Así que decidieron crear un escaparate. Una vitrina, para mostrar al mundo lo bien que trataban a los judíos. Y eligieron un lugar concreto, el campo de Theresienstadt. Este campo oficialmente era un gueto modelo, pero en la práctica era una antesala de Auschwitz, un campo de tránsito camuflado como comunidad autosuficiente. A él fueron enviados judíos checos, alemanes, austríacos, daneses, incluso algunos famosos artistas e intelectuales. Y todo estaba pensado para que la operación pareciera creíble. Los nazis lo convirtieron en una especie de aldea Patiomkin. ¿Sabes qué es eso? Te lo cuento. En el siglo XVIII, Grigori Alexandrovich Patiomkin fue uno de los personajes más poderosos del Imperio ruso. Era príncipe, general y estadista, y era también el favorito personal y amante de la emperatriz Catalina la Grande. No solo dirigía campañas militares, sino que también gestionaba vastas regiones del sur del imperio. Y cuando Rusia conquistó Crimea en 1783, Patiomkin fue nombrado gobernador general de la región de Nueva Rusia, que abarcaba el sur de Ucrania y la recién anexionada península. Pero Crimea era en realidad una tierra empobrecida, escasamente poblada y azotada por años de conflictos. Así que cuando Catalina anunció su intención de visitar personalmente la región en 1787, Patiomkin temió que la realidad empañara su imagen de gran administrador. ¿Y qué hizo? Pues organizó una puesta en escena monumental. A lo largo del recorrido fluvial que haría la emperatriz por el río Dnieper, Patiomkin mandó construir aldeas falsas. Sí, fachadas pintadas de casas, con cortinas en las ventanas, pero sin habitaciones detrás. Campesinos bien vestidos fueron traídos de otras regiones para hacer de figurantes. Plantaban árboles que luego serían replantados más adelante. Saludaban a la comitiva, reían, trabajaban y daban la bienvenida con entusiasmo. Y cuando la barcaza de la emperatriz avanzaba río abajo, los decorados eran rápidamente desmontados y trasladados más adelante, para repetir el espectáculo en otro punto. Una gran coreografía de cartón y piedra. Un montaje diseñado no solo para impresionar a Catalina, sino también a los embajadores europeos que la acompañaban, especialmente a los franceses y a los austriacos. Todo era falso, todo era propaganda, todo era política. Pues Theresienstadt fue exactamente eso, pero mucho más siniestro. Aquí no se trataba de pintar fachadas, sino de utilizar vidas humanas reales como parte del decorado. En lugar de campesinos felices, había prisioneros que fingían estar bien alimentados. En vez de aldeas improvisadas, había barracones disfrazados de cafeterías. Y cuando terminaba la función, no desmontaban el decorado se quedaba. Y los actores eran enviados a Auschwitz. Y para dar forma a esta ilusión, Goebbels organizó un rodaje. El título lo decía todo: el Führer regala una ciudad a los judíos. Una bofetada a la verdad y al mismo tiempo una obra maestra del engaño. Antes de rodar, se deportó a miles de prisioneros a Auschwitz, porque así se reducía el hacinamiento y se limpiaba el escenario. Los barracones fueron repintados, se trajeron flores desde Praga, se crearon tiendas ficticias, escuelas inventadas, se vistió a los prisioneros con ropa limpia, se les dio más comida, se ensayaron diálogos y los niños practicaban canciones. Una ciudad viva, que en realidad era un teatro. Un infierno disfrazado de postal,
Y aquí entra un personaje trágico, Kurt Heron. Era un actor y director judío, famoso en el cine alemán de los años 30. Y es que incluso llegó a trabajar con Marlene Dietrich, la actriz y cantante alemana, que se convirtió en una de las mayores iconos de Hollywood en el siglo XX. ¿Y cuál fue su crimen? Pues simplemente ser judío. ¿Su castigo? Pues ser obligado a protagonizar y codirigir el falso documental. Imagina el horror. Estar obligado a filmar una mentira sobre tu propia prisión. Heron dirigía escenas con resignación, mientras sabía que tras la cámara esperaba el tren. Y efectivamente, tras acabar el rodaje, Kurt Heron fue deportado a Auschwitz y asesinado en la cámara de gas. Igual que la mayoría de los actores y técnicos del rodaje. Ver las imágenes hoy resulta estremecedor. Prisioneros que sonríen, niños que cantan, un café con terraza, un concierto de música clásica, una función infantil de ópera. Todo perfectamente encuadrado. Una de esas escenas muestra la ópera infantil Brundibar, cantada por niños del campo. Los oficiales nazis aplauden al fondo. Y tú sabes, porque ahora lo sabemos, que esos niños fueron deportados y asesinados en las semanas siguientes. Otra escena nos enseña a un grupo de prisioneros, elegidos por su buen aspecto físico, que pasea por una plaza adornada con árboles recién plantados. Hay un puesto de frutas falsas, pan traído del exterior, una banda de música. Todo estaba calculado al milímetro, como un parque temático del horror. Pero el verdadero objetivo no era el público alemán, era la Cruz Roja Internacional. Dinamarca y Suiza estaban presionando a Alemania para que permitiera visitar al menos uno de esos campos. Los nazis aceptaron, sí, pero solo uno. Eligieron Theresienstadt, el campo vitrina. Y la visita tuvo lugar en junio de 1944. Antes de su llegada, hubo una operación de maquillaje tan meticulosa como cínica. A los más enfermos se los escondió, a los más desnutridos se los deportó. Se diseñó una ruta específica para los delegados, sin desvíos, sin tiempo libre, sin posibilidad de investigar nada por su cuenta. Y sí, la mayoría de los observadores se tragó la mentira. ¿Y por qué coló el engaño? Porque una mentira, si se presenta con flores, sonrisas y música, es mucho más fácil de creer. La propaganda no necesita convencerte con argumentos, no, solo tiene que ofrecerte una imagen reconfortante, una que quieras creer, aunque algo dentro de ti te diga que no encaja. Es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva dirigida. Cuando lo que ves contradice lo que sabes, muchas veces eliges creer lo que ves. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque no duele tanto. Es como si prefirieras mirar una postal bonita en lugar de enfrentarte al horror real que sabes que hay detrás de ese muro. Y claro, los nazis lo sabían. Theresienstadt fue un espectáculo diseñado para engañar la conciencia internacional. Y lo más espeluznante es que funcionó. La Cruz Roja publicó su informe. No denunció lo que había visto. No pidió inspeccionar otros campos. Confiaron en las sonrisas ensayadas, en las paredes recién pintadas, en los panes traídos desde fuera solo para ese día. Y mientras tanto, los trenes seguían saliendo. Y ahora imagínatelo, cientos de personas, sabiendo que su vida está en peligro, obligadas a actuar en una película que pretende mostrar su felicidad. Es como si a un condenado a muerte lo obligaran a bailar y cantar para entretener al verdugo antes de su ejecución. Es la perversión absoluta de la dignidad humana. Pero dentro de esos campos de concentración también hubo resistencia cultural, intelectual, humana, porque a pesar del hambre, del miedo y de la opresión, muchos prisioneros crearon arte, y no por esperanza, sino porque era la única manera de seguir sintiéndose vivos. Y uno de los gestos más poderosos fue el trabajo de Friedrich Brandeis, una artista austríaca, deportada a Theresienstadt. Fried organizó clases clandestinas de arte para los niños. Les daba papel, tizas, lápices, lo que fuera. Les pedía que dibujaran lo que veían, pero también lo que soñaban, porque el lápiz, para esos niños, era una forma de escapar del horror. Cuando el campo fue liberado en 1945, se encontraron más de 4.000 dibujos infantiles, escondidos en cajas, entre libros y ropas. Muchos eran dibujos de casas, familias, campos con flores, aves volando. Niños que dibujaban libertad en un lugar sin puertas abiertas. Frill no sobrevivió. Fue asesinada en Auschwitz, pero sus dibujos, sus alumnos, sí lo hicieron. Y gracias a ellos, hoy podemos ver y sentir lo que significó crecer en un lugar donde soñar estaba prohibido. Otro testimonio que hiela la sangre es el de Eva Roubíková, una adolescente checa que vivió en Theresienstadt. En su diario escribió: "No tengo miedo a morir, tengo miedo de morir sin que nadie sepa que estuve aquí". Y por eso lo contó, porque el silencio también mata. Porque la indiferencia permite que las mentiras prosperen. Cuando el Ejército Rojo liberó Theresienstadt el 8 de mayo de 1945, no encontró un campo de exterminio como Auschwitz, ni una fábrica de muerte como Mauthausen.
encontró otra cosa. Una ciudad fantasma, un escenario de cartón y piedra, un teatro donde el telón ya había caído, donde casi no quedaban niños, donde los personajes de la mentira ya habían sido eliminados. Pocos días antes, los nazis habían cedido el control del campo a la Cruz Roja, en un intento desesperado de lavarse las manos antes del final. Pero ya era tarde. El decorado se deshacía y la verdad, esa que no se podía enterrar bajo flores, comenzaba a salir. Y quizás ahora te preguntas, ¿qué pasó con la película? Pues el documental nunca llegó a estrenarse en su totalidad. El metraje completo se perdió, fue destruido tras la guerra, pero algunos fragmentos sobrevivieron y hoy se conservan en el Museo del Cine de Berlín, el Museo del Holocausto de Washington y archivos de Chequia, Suiza y Dinamarca. Y esas imágenes, que una vez sirvieron para ocultar un crimen, hoy se utilizan como pruebas documentales de ese mismo crimen. Los historiadores Anand Archol, Michael Berkovich o David Wells coinciden en una frase estremecedora. Theresienstadt fue el mejor decorado del peor crimen. A partir de los años 70, los sobrevivientes empezaron a contar sus historias. Testimonios como los de Kitty Harmoxon, Eric Kulka o la propia Eva ayudaron a reconstruir el funcionamiento interno del campo, más allá del engaño. Instituciones como Yad Vashem en Jerusalén recopilaron más de 30.000 documentos y dibujos, diarios, cartas, partituras, bocetos, y también realizaron entrevistas en profundidad a más de 200 sobrevivientes. Y gracias a ese esfuerzo colectivo, hoy sabemos cómo funcionó la mentira más peligrosa del nazismo, pero, sobre todo, sabemos cómo resistieron los que vivieron dentro de ella, con lápices, con canciones, con obras de teatro, con humanidad. Lo más perturbador de esta historia es lo bien que funcionó la mentira como herramienta política. Theresienstadt no fue solo un campo de concentración, fue una estrategia propagandística, un experimento macabro de manipulación emocional a escala internacional. Y hoy se estudia en universidades de todo el mundo, como por ejemplo Harvard, y no como una simple historia del Holocausto, sino como caso de estudio sobre propaganda moderna. Y muchos lo comparan con campañas de desinformación más recientes. Regímenes autoritarios que maquillan sus dictaduras con vídeos turísticos, influencers comprados o noticiarios que parecen series de Netflix. Porque si algo nos enseña Theresienstadt es que cuando una mentira se presenta con estética, es mucho más difícil de desmontar. Y ahora te toca a ti. ¿Conocías esta historia? ¿Crees que hoy en plena era de redes sociales y deepfakes seríamos capaces de detectar una manipulación como esta? ¿O volveríamos a caer? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si te ha gustado este vídeo, pues dale un buen like, que eso es gratis y nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si quieres más historia y también más ciencia, puedes seguirme en Instagram, en JJPriegoTV. Estoy seguro que te va a gustar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.